Leida creció en una aldea cuyas casas de madera se agrupaban al borde de un bosque místico, conocido por sus historias de magia y seres encantados. La naturaleza de su nacimiento la hacía única. Su madre, un hada de luminosa belleza y bondad, que se había enamorado de un hechicero oscuro, cuyos poderes y ambiciones habían sembrado el miedo entre los aldeanos. A pesar de su herencia mágica, Leida heredó la gracia y la belleza de su madre, así como una sutil habilidad para entender el lenguaje de la naturaleza. Pero de su padre, aparte de su aspecto imponente, poco había en ella. Desde pequeña, Leida se destacó por su belleza. Su cabello caía en ondas suaves, brillando con tonos que recordaban los rayos dorados del sol al atardecer, y sus ojos, grandes y expresivos, cambiaban de color con su estado de ánimo, pasando de un verde bosque a un azul cielo profundo. Sin embargo, esta belleza no le brindaba compañía ni alegría, pues los aldeanos, temerosos de su ascendencia, la evitaban y murmuraban a su paso, creyendo que la maldad de su padre podría manifestarse en cualquier momento. El bosque se convirtió en su refugio, el único lugar donde Leida se sentía aceptada y libre entre árboles centenarios y riachuelos de aguas cristalinas. Encontraba consuelo en la presencia de criaturas mágicas que no juzgaban su origen. Los pájaros la saludaban con sus trinos cada mañana, y los ciervos no huían a su acercamiento, permitiéndole acariciar sus suaves pelajes. Las flores parecían inclinarse a su paso, y en ocasiones pequeñas luces danzantes, quizás hadas lejanas parientes suyas, aparecían al anochecer, guiándolas por senderos seguros cuando la penumbra envolvía el bosque. Esta conexión con la naturaleza le brindaba a Leida un solaz que las relaciones humanas le negaban. En el bosque, lejos de las miradas suspicaces y el rechazo de los aldeanos, ella podía ser simplemente ella misma, una joven cuya alma resonaba con la belleza y la magia de su entorno, pero que anhelaba en lo más profundo de su ser comprendida y amada no por lo que temían que pudiera ser, sino por quien era realmente. Un día, como muchos otros, Leida se adentró en el corazón del bosque buscando la tranquilidad que el contacto con la naturaleza le proporcionaba. Perdida en sus pensamientos, no vio la raíz que sobresalía en su camino, tropezó con ella y cayó torciéndose el tobillo. El dolor fue agudo e inmediato, dejándola incapaz de ponerse de pie. Fue en ese momento vulnerable cuando un joven apareció, como surgido de la nada. Montaba un caballo blanco de porte majestuoso, que parecía casi brillar bajo los rayos del sol. Con una expresión de preocupación, aquel joven, de nombre Dylan, desmontó rápidamente y se acercó a Leida. Su presencia era imponente, pero su voz era suave y calmada, ofreciéndole consuelo y asistencia. Con cuidado, Dylan la ayudó a levantarse, apoyando su peso en él para no forzar el tobillo lesionado. A pesar de la sorpresa y el dolor, Leida no pudo evitar fijarse en los ojos de Dylan, que reflejaba una genuina preocupación y bondad. Algo en su mirada le hizo confiar en él de inmediato, a pesar de las advertencias que siempre había escuchado sobre los extraños. Dylan, con una fuerza que contrastaba con su trato gentil, la cargó con facilidad y la montó en su caballo, asegurándose de que estuviera cómoda y segura antes de emprender el camino de regreso a la aldea. El viaje fue breve pero significativo para Leida, quien nunca antes había experimentado la velocidad y la emoción de cabalgar. La preocupación por su tobillo y el qué dirían los aldeanos al verla llegar en tal compañía se vio mitigada por la calidez de Dylan, quien hablaba con ella en tonos tranquilizadores, asegurándole que todo estaría bien. Al llegar a la aldea, la presencia de Leida y Dylan no pasó desapercibida. Los aldeanos, acostumbrados a evitar y murmurar sobre Leida, se quedaron boquiabiertos al verla llegar en aquel caballo blanco, acompañada por un joven desconocido de noble porte. La mezcla de sorpresa, curiosidad y en algunos casos desaprobación llenó el aire. Dylan, sin embargo,
parecía inmune a las miradas y los cuchicheos. Su único foco era la seguridad y el bienestar de Leida. Con delicadeza, la ayudó a descender del caballo una vez que estuvieron frente a su hogar. Sus palabras de despedida fueron breves, pero llenas de promesas no dichas, y aunque partió tan rápidamente como había llegado, la huella de su encuentro quedó grabada en el corazón de Leida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza y una conexión humana que iba más allá de las palabras, preguntándose si alguna vez volvería a ver a su misterioso Salvador. Después de aquel encuentro inesperado en el bosque, Dylan no podía dejar de pensar en Leida. Su belleza, ciertamente, era deslumbrante, pero lo que verdaderamente le cautivó fue la pureza de su espíritu, la tristeza en sus ojos que escondía historias no contadas y la manera en que la naturaleza misma parecía responder a su presencia. A pesar de su educación real, que le había enseñado a mantener la distancia con aquellos de origen dudoso, especialmente los vinculados a la magia oscura, en Leida encontró una bondad y una luz que desafiaban todas sus preocupaciones. Con el corazón guiando sus acciones, Dylan decidió buscar a Leida. Las visitas al bosque se convirtieron en una constante, cada vez adentrándose más con la esperanza de encontrarla nuevamente. Y así fue. Sus caminos se cruzaron de nuevo, esta vez lejos de las miradas curiosas de los aldeanos, en el silencio del bosque, donde el único testigo era el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Dylan habló con Leida. Sus conversaciones se revelaron mundos internos ricos y complejos, sueños y temores compartidos que tejieron entre ellos un lazo invisible pero indestructible. A medida que los días pasaban y las estaciones cambiaban, su vínculo se fortalecía. Dylan, llevado por la emoción que Leida despertaba en él, finalmente le confesó su amor. No fue un momento de gran pompa o con declaraciones elaboradas, sino en la sencillez de un atardecer, con el sol tiñendo de oro el bosque, reflejando la pureza y sinceridad de sus sentimientos. Leida, cuya vida había estado marcada por la soledad y el rechazo, encontró en Dylan una aceptación y un afecto que nunca había osado soñar. La sorpresa inicial dio paso a una alegría profunda y, sin dudarlo, aceptó su amor. En los días siguientes, su relación floreció en secreto, lejos de los ojos del mundo, en el corazón del bosque que había sido testigo de su primer encuentro. Cada momento compartido era un tesoro, una promesa silenciosa de un futuro que ambos deseaban construir juntos. Sin embargo, el peso de sus respectivos mundos se cernía sobre ellos, una sombra que amenazaba con ensombrecer la luz de su unión. Dylan sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las expectativas de su familia y su reino, pero en los ojos de Leida encontraba la fuerza para soñar con un mundo donde su amor pudiera existir libre de prejuicios y restricciones. El rey se enteró del romance de su hijo con Leida. En su mente, la unión entre un príncipe y la hija de un hechicero, sin importar el linaje de hadas de su madre, era inaceptable. Veía en ella una amenaza a la estabilidad del reino y a la pureza de la línea real, temiendo que la oscura reputación del hechicero pudiera de alguna manera manchar el legado de su familia. Dylan, enfrentado a la ira y la incomprensión de su padre, se encontraba en una encrucijada. La orden del rey fue tajante y cruel. Debía cesar todo contacto con Leida, olvidarse de ella y prepararse para asumir las responsabilidades que su posición demandaba, incluyendo un matrimonio conveniente con una princesa de algún reino vecino. Pero para Dylan, que había encontrado en Leida no solo el amor, sino una conexión profunda y verdadera, esta orden era inaceptable. Movido por el desespero y la determinación, Dylan ideó un plan para escapar del castillo. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, logró burlar la vigilancia de los guardias y se dirigió al bosque, el único testigo de su amor por Leida. Su objetivo era claro: revelarle a Leida su verdadera identidad como príncipe
y explicarle las razones detrás de su posible ausencia futura. Necesitaba que ella supiera que su amor era inquebrantable, a pesar de las barreras que la realidad imponía sobre ellos. Sin embargo, el destino quiso que este encuentro fuese breve. Mientras Dylan le confesaba todo a Leida, los soldados del rey que habían sido enviados en su búsqueda los encontraron. La escena fue dramática. En medio de su conversación, el sonido de los cascos de los caballos y el clamor de las armaduras rompió el silencio del bosque. Dylan, enfrentando a los soldados, intentó proteger a Leida, pero la superioridad numérica era indiscutible. Fue capturado y llevado de vuelta al castillo, no sin antes intercambiar unas miradas con Leida. Una mezcla de amor, desesperación y una promesa silenciosa de que encontraría la manera de volver a ella. La separación forzada de Dylan dejó a Leida sumida en un profundo dolor. Los días se sucedían lentos y monótonos, cada amanecer un recordatorio de su soledad. Sin embargo, en el castillo real, un giro inesperado de los acontecimientos estaba a punto de cambiar el curso de su historia. La princesa, hermana menor de Dylan, cayó repentinamente enferma. Su condición era tal que ningún médico en el reino lograba dar con una cura, ni siquiera los más sabios y experimentados. La enfermedad era rara y desconocida, resistiéndose a todos los tratamientos convencionales y mágicos disponibles. Con cada día que pasaba, la salud de la princesa empeoraba y el rey, consumido por la preocupación y el miedo de perder a su hija, se encontraba desesperado. Fue entonces cuando un humilde criado del castillo, que había oído historias sobre Leida y sus milagrosas curaciones en el bosque, se acercó con timidez al rey. Con voz baja pero clara, le habló de la joven que se decía poseía poderes curativos heredados de su madre, el hada del bosque. A pesar de su desdén inicial y la retinencia a creer en tales rumores, especialmente viniendo de alguien vinculada a un hechicero, la desesperación llevó al rey a reconsiderar cualquier opción. Tragándose su orgullo y las prevenciones que tenía contra Leida, el rey ordenó en secreto que la buscaran y la trajeran al castillo. Cuando Leida fue informada de la situación, la sorpresa de la incertidumbre la invadieron. A pesar de todo el deseo de ayudar y en algún rincón de su corazón la posibilidad de ver a Dylan, aunque fuera de lejos, la motivaron a aceptar. Una vez en el castillo, Leida fue llevada directamente a la habitación de la princesa. La joven yacía pálida y débil, apenas consciente de su entorno. Leida, sintiendo una conexión instantánea con la tierra y sus elementos, invocó su herencia mágica. Sus manos brillaron con una luz suave mientras murmuraba palabras antiguas, una plegaria a las fuerzas de la naturaleza y al espíritu de su madre para que la guiaran en la sanación. El proceso fue agotador y delicado, extendiéndose por horas que a Leida le parecieron eternas. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Poco a poco, el rostro de la princesa comenzó a recuperar el color. Su respiración se estabilizó y, para asombro de todos los presentes, abrió los ojos, mirando con claridad por primera vez en semanas. El rey, que había presenciado la escena desde las sombras, quedó profundamente conmovido. La gratitud y el remordimiento se entrelazaban en su corazón. Al ver el milagro que Leida había logrado, no pudo sino reconocer el poder del amor y la bondad sobre el prejuicio y el miedo. Cuando se recuperó la princesa, el rey se acercó a Leida, ofreciéndole cualquier recompensa que deseara. La petición de Leida fue simple pero profunda. Deseaba la libertad de amar a Dylan sin restricciones ni prejuicios. Conmovido y agradecido, el rey accedió prometiendo bendecir su unión. Así, el amor entre Leida y Dylan, que había comenzado en la sencillez de un encuentro en el bosque, se convirtió en un símbolo de cambio y esperanza. Su boda, celebrada en el esplendor digno de una unión real, fue también un acto de reconciliación, uniendo no solo a dos almas, sino también a un reino con la magia y la naturaleza que lo rodeaba. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas.